Esto. Bueno, yo, pero digamos, me encantaría saber también si vimos una parte de esta o no, sí, yo creo que sí. No, 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 seguro no, ¿Eh? que no. Vos leíste alguna cosa, me parece, muy Bueno, poco. entonces vamos a arrancar un poquito vamos a arrancar un poquito por ahí, ¿no es cierto? Hola Estela, Hola, ¿qué volveréis, tal? volveréis, seré millones. Bien, bien. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien, Bueno, bien. entonces, vieron que, ya me acuerdo que creo que partecitas les comenté. Empecemos un poquito con eso. Poesía y creación es el ensayo sobre la poética de Juan Ros, que él no la escribió, sino que se la escribió Guillermo Boydó a partir de unas entrevistas que hizo. Y las publicó en, ¿no es cierto?, en la edición Carlos Lolé. Y entonces, yo me acuerdo que sí, lo que sí les había comentado es que cuando le preguntan qué es la poesía, saca el cuento de Bayo, ¿no es cierto? Exactamente, diciendo, yo hace no sé cuánto que estoy, ¿cómo puedo explicar algo que no se entiende? Y también tengo que explicarte eso. Definir la poesía es una imposibilidad, ¿no es cierto? Se puede definir la vida, y eso lo habíamos conversado. Y después, Sí. entonces, cuando sigue abundando sobre para los que tienen impreso el texto, es en la primera parte, ¿no es cierto? De este, ¿no? Cuando le sigue preguntando sobre qué es la poesía, dice de una manera muy linda que es un conjunto de palabras que está hecho de silencios, como la música. La música no es solo sonido. El sonido constante no sería música. El sonido y el silencio, la palabra y el silencio. Por eso destaca los silencios que rodean las palabras. Y después, en la pregunta siguiente, entonces dice, entonces la poesía es como una lucha por la expresión humana. Y ahí a él se compromete porque dice que uno se juega en el tema de la poesía, ¿no? Porque él dice, uno se juega en ella la necesidad fundamental del hombre. Porque dice esta cosa tan linda que la expresión no es solamente una palabra. La expresión es un gesto, es un acto, es una ausencia. Dice que la expresión es lo que hace al hombre lo que es. Y no es algo solamente gratuito, sino que en la expresión, en la palabra, es una necesidad. Y ahí también él, más adelante, va a citar de dónde surge la poesía y el poeta. Si no es de una necesidad profunda, entonces no vale la pena. Y entonces dice, la poesía no es nada más que la lucha por la expresión, llevada a su último extremo del hombre, del lenguaje, de la realidad. La lucha por la expresión adquiriendo para la palabra la libertad de la palabra. Y entonces ahí lo cita nuestro amigo. A mí me encanta cuando cita a gente que estudiamos, porque digo, qué bueno, esta gente ya son re sabias de Eliot, y son re sabias de un montón de gente que ya las estudiamos, entonces ya me siento diciendo, nosotros somos unos posgrados de una cantidad de cosas. Tenemos. ¿Se sienten así? No. No, no tanto, no tanto. Y por eso estamos afín con Juan Ros, que él se siente así y a la vez se ríe de todo eso. Así que estamos bien. Si estamos parados en... Pero bueno, cuando lo cita Eliot dice, lo que puede decirse en prosa se dice mejor en prosa. Es decir,
concibe que todo aquello que puede decirse de otra manera es mejor decirlo de otra manera, como diciendo, la poesía es buscar la palabra justa con el silencio, con la presencia, con la ausencia, con la luz y con la sombra que lo sostiene. Por eso dice la poesía moderna abandona la anécdota, ¿no es cierto? Abandona la decoración, el sentimentalismo. Pensemos que este hombre se enlaza, a mí me encanta ver de qué tradición viene, ¿no? Porque entonces esta gente se enlaza y son argentinos. A mí me da mucho orgullo que un argentino, un buen argentino, se enlace en la mejor línea de la poesía, ¿no? Entonces va desde Hölderlin hasta Rilke, de Rilke pasa por todos los franceses de la mitad del siglo XIX, y le gusta sobre todo Mallarmé, y después va a los franceses así, después de Rilke, va a los franceses surrealistas, y entonces ahí viene Paul Eluard, y ahí, en el existencialismo, que comienza a partir de los años 30, 40, en el sentido de manifestarse poéticamente, este hombre se mete ahí adentro, ¿no? Entonces, está bueno darse cuenta que es un hilo, y que es un hilo que no se corta, el hilo de la poesía, ¿no es cierto? Vicente, Sí, señora. este trabajo es una cátedra, Claro. sobre todo para los que estamos lejos del conocimiento que corresponde. Leyéndolo es terrible lo que uno aprende. Sí, sí. Pero, viste, lo importante es que es aprender en dosis, sentirlo, expresarlo y saber que uno lo aprende y se olvida y después se vuelve a encontrar, ¿no? Por eso, si uno se lo olvida, no se preocupen, porque somos así. Es como... Vicente, Sí, señor. ¿puedo decir algo? Sí, dale. La cita que hace, después sigue citándolo a Baudelaire, me parece. Sí. No le interesa el poder, busca algo más entrañable y definitivo que el poder. Por eso en las fuentes de la poesía moderna, Baudelaire decía, mi libro es esencialmente inútil. Es esencialmente inútil. Deseo que esta dedicatoria de mi libro sea ininteligible, porque lo que busco es precisamente al fondo del abismo, infierno o cielo. ¿Qué importa? Hay que ir hasta el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Esto a mí me deja temblando. Sí, pero a la vez, a uno lo puede dejar temblando porque lo pone en una zona de inseguridad, ¿no es cierto?, profunda, pero a la vez... Perdón. ¿Que puede repetir el párrafo que están comentando? Sí. Me parece que está un poquitito más adelante del que yo acabo de decir, me parece. En la página 3. Está en la página 3. Señor. Vos estás comentando los diálogos con Guillermo Boldó, pero ¿la primera parte que mandaste o la segunda? La primera. Okay. Es el apartado cuarto. Punto 4. Punto 4 en la página 3. Bien, entonces, estamos de acuerdo, estamos en la página 3 y vamos a leer ese párrafo, así volvemos a ese pequeño. En la mitad del párrafo, cuando dice, en este sentido, la poesía moderna se presenta como una lucha por la expresión humana, ¿no es cierto? Bueno, después de citarlo a Eliot y decir que la poesía moderna abandona la anécdota, la fábula, el cuento, el fácil moralismo, el sentimentalismo y la política, no le interesa el poder. Ahí dice lo que estaba diciendo Hernán recién. Busca algo más entrañable y definitivo que el poder. Por eso en las fuentes de la poesía moderna, Baudelaire decía, mi libro es esencialmente inútil. Deseo que esta dedicatoria de mi libro sea ininteligible, porque lo que busco es precipitarme al fondo del abismo. Infierno o cielo, ¿qué importa? Hay que ir hasta el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Y sigo
3 renglones más. Por eso, en esta búsqueda de la libertad de la palabra, de la libertad del ser, hay una aparente pérdida de sentido. Esta búsqueda es lo que le hizo decir a Paul Reverdy en un bello libro que se llama La función poética: la poesía parece, pues, como algo que debe seguir siendo el único punto de altura desde donde se puede todavía, como supremo consuelo de nuestras miserias, contemplar un horizonte más claro, más abierto, que nos permite no desesperar completamente. Y ahí termina el párrafo. Yo digo una cosa. Los poetas malditos de mitad del siglo XIX, o sea, desde Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, después viene Mallarmé, siempre Rimbaud quiso inventar el idioma de nuevo, ¿no? Con una insolencia a los 16 años, quiso tirar todo el clasicismo por la borda para atrás, y era realmente un insolente, tan señor dotado, tan bien dotado. Quiso desprenderse de todo lo clásico e inventar el idioma de nuevo. Y así es el famoso, como es Libres, como los borrachos, tiene un poema famosísimo, Rimbaud. Pero El barco ebrio. ¿Eh? El barco ebrio. El barco ebrio, ahí está. Pero el asunto es que todos tenían igual una búsqueda de lo absoluto y una búsqueda de la belleza. No era una búsqueda nihilista, eso quiero decir, sino que tenían una confianza en lo que iban a descubrir, aún detrás, y sin miedo de lo que pudiera parecer, sin ese terror de lo que pudiera parecer. El tema es que Rimbaud, cuando de pronto se descubre, ¿no es cierto? Cuando de pronto descubre que no puede decir nada más y que no pudo reinventar el idioma y que no pudo, entonces, ¿qué se hizo? Se mandó a mudar y se hizo comerciante de armas y se fue allá. Terrible, ¿no? Pero digo, lo bueno de que retoma, me parece, Juan Ros, de alguna manera, en algún sentido, porque tiene como una entraña muy linda. No sé, yo quiero confesarles una cosa. Lo que yo les cuento y lo que yo subrayo, ya lo saben, pero yo lo quiero volver a repetir porque a ver si se creen que es lo que dice realmente este hombre. Es lo que yo creo que dice, ¿no es cierto? Y es lo que yo siento. Y en general, sobre todo cuando un poeta me gusta y me gusta su entraña, enseguida lo hago espiritual y lo hago recatólico. Y este tipo no pisó una misa en su vida. Como diciendo, no, es decir, cuando él dice su fe en su fe, y habla de una manera maravillosa, yo creo que, y cuando habla del espíritu religioso, es la capacidad de unirse al todo. Eso es un rasgo místico de la espiritualidad enorme, y que está muy contenido en la espiritualidad cristiana, y que es muy lindo escucharlo en alguien moderno y de una manera tan laica, pero es lo mismo, es decir, tiene un correlato dentro de nuestro contenido religioso muy fuerte, ¿no es cierto? Y lo tiene, por ejemplo, para decirle, Teilhard de Chardin lo reafirmaría, pero de un modo absoluto, esta confianza que tiene en el ser y en la capacidad de incorporarse al todo que tiene Juan Ros. A pesar de la ausencia, a pesar de no encontrar nada, a pesar de la sombra, a pesar de todas las oscuridades que él atraviesa, tiene esa confianza de incorporarse al todo, y tiene esa entrañable confianza. Entonces yo digo, ustedes después lo pueden chequear y podrán ser muchísimo más objetivos que yo, porque yo objetivo no soy para nada. Es decir, trato de no ser traicionero. No, esto se lo digo verdad. No, porque después él me escribe, escúchenme, después él me escribe, me graba audio diciendo tal cosa y tal otra. Yo lo que quiero decir es que el que avisa no traiciona.
Claro, yo lo que sí les digo es que no trato de no ser traicionero, es decir, no le voy a decir una cosa exactamente contraria a lo que él diría, porque me parece que las palabras significan y tienen una hilación, aparte de que una hilación lírica, hay una hilación conceptual, y que entonces uno no tiene por qué decir a sabiendas una cosa por otra, eso está claro. Pero, a ver, ¿puedo decirte algo? Me parece muy bien aquello de que el que avisa no traiciona, estoy de acuerdo. Pero te diría que, por ejemplo, en la cita de Reverdí termina que nos permite no desesperar completamente. Uh-huh. Creo que de algún modo es lo que suscita en mí todo el tiempo lo que leo de este tipo, de Juarros. Pero al mismo tiempo no me permite esperar completamente. Claro, porque ahí cada uno le pone lo propio. Cada uno le pone lo propio. Claro, claro. Bueno. Bien, vamos a seguir un poquito más con esto, así vamos a la poesía y después volvemos al texto. Perdón, solo una cosita. Vos habías dicho la semana pasada, habías dicho una expresión de 2 palabras que lo resumía, que no me acuerdo cuál era, pero empezaba con optimista, como que era, finalmente terminaba siendo optimista, Juarros, como... ¿Te acordás cuál era? Porque me había gustado esa expresión tuya. No. Como era una síntesis de lo que... Es que tiene una confianza antropológica a pesar de todas las oscuridades, eso está claro. En el poema, en el 5, tiene un poema en donde dice: hay momentos en que la muerte no desteje el tejido. A mí me parece maravilloso. Ese podría ser, para mi gusto, el mayor optimismo posible. Bueno. Ahora, yo quiero leerles... no te oigo, para... En la página 4, ¿cierto? Para mí sería la página 4. En la página 4 le pregunta Boideau: ¿hay otra renuncia esencial que tiende a la autonomía del poema, al abandono de los preceptos formales y apoyaturas ajenas a la poesía misma? Y entonces dice, no lo voy a leer porque es medio largo, pero dice Juarros que el poema no tiene leyes externas, ni tampoco se atiene a preceptos, ni a normas, ni a retóricas. No se atiene ni a ordenanzas ni a decretos, sino a postceptos, dice. Él mismo, quiere decir que él mismo crea su norma, ¿no es cierto? Es decir, el mismo poema crea, o el mismo poeta, de alguna manera, crea su conjunto de códigos que toma de la línea que le viene, pero que le dan un sentido. Por eso cita a Unamuno diciendo que el mundo de la poesía es el mundo de la heterodoxia. Ahora, otra cosa es que la poesía no viene a copiar, viene a poner delante algo nuevo. Dice, aquel que reclamaba hacer un poema como la naturaleza, hace un árbol, tiene en alguna parte una línea que dice: cada árbol termina en un pájaro extasiado. Dice, en cuanto a la lírica moderna, hay que reconocer en sus disonancias, obedece a una ley de su propio estilo. La amenaza a su libertad es tan violenta que su tendencia a la libertad se hace también violentísima. O sea que está bueno como él defiende a rajatabla algo que es tan querido en este tiempo, que es la libertad interior para crear. El que es capaz de oír percibe en esta lírica un amor duro que quiere permanecer virgen. Por eso, prefiere hablar a la enajenación o incluso al vacío antes que a nosotros. Los poetas están solos ante el lenguaje, pero este solo basta para salvarlos. Y sigue diciendo, incluso los más solitarios saben que con ello pertenecen a una eternidad, es decir,
a la eterna libertad del lenguaje, para inventar, para jugar, para sentir, para cantar y transformar. ¿No podés entrar a la clase? Vamos a callar a Luisita. Oh, Sí. ¿No podés entrar a la clase? ¿No podés entrar a la clase? debe ser... Chichita, Chichita. Vuelvo, ¿Corta un poco también? vuelvo a leer. Sí, puede ser también que se corte un poquito. ¿No se corta? Sí. No, pero... Vuelvo a leer este pedacito, así les leo este poema y vamos a los poemas un poco. ¿Sí? Y trato de... ¿Quién tiene que se escucha tanto? ¿Cómo? ¿Quién se escucha tanto que hay alguien que tiene algo encendido? Por eso los estoy callando. Voy a ver si es la televisión de mi mujer, un segundo. No, pará, tranquilo. Acércate al televisor, mi amor. Qué linda es la vida. Esto es como vieron en el cole, ¿viste? En el cole pasa todo el tiempo, ¿viste? En la clase del Zoom, ¿viste? Pasa la mamá haciendo no sé qué cosa, el papá haciendo no sé qué cosa. Así que gracias, Hernán, por regalarnos un poco de cotidianidad. Leo de vuelta este pedacito, ¿sí? Dice, el que es capaz de oír, percibe en esta lírica un amor duro que quiere permanecer virgen y que por eso prefiere hablar a la enajenación o incluso al vacío antes que a nosotros. Esto nos ayuda cuando uno se encuentra con poemas muy cifrados y muy crípticos, uno dice, ¿a quién le está hablando? Oh, le está hablando al vacío, a la enajenación antes que a nosotros a veces. Es como que de alguna manera Silvia tranquila porque parece como que maltrata al lector, pero no, nos quiere igual. Sigue diciendo, los poetas están solos ante el lenguaje, pero este solo basta para salvarlos. Incluso los más solitarios saben que con ello pertenecen a una eternidad, es decir, a la eterna libertad del lenguaje, para inventar, jugar, sentir, cantar y transformar. Y esto implica otra renuncia a eso que tradicional históricamente llamábamos la belleza, la armonía, la perfección. ¿Renuncia para qué? Para ganar esas formas más allá de ellas mismas. Alguna vez he tratado de reflejar esto en un poema. Y acá aparece este poema que parece que es de la sexta poesía vertical, que se los leo a ustedes. ¿Cómo amarlo? Es muy lindo. ¿Cómo amar lo imperfecto si escuchamos a través de las cosas cómo nos llama lo perfecto? ¿Cómo alcanzar a seguir en la caída o el fracaso de las cosas la huella de lo que no cae ni fracasa? Quizás debamos aprender que lo imperfecto es otra forma de la perfección, la forma que la perfección asume para poder ser amada. Qué lindo poema. Y no es oscuro, además. A mí no es oscuro, es muy para transparente. nada. Es muy transparente. Sí. Bueno, yo digo una cosa. Podemos repartirnos lo que nos faltaba del 4. Así nos damos 1 o 2 minutos a que lo lean y yo trato de comunicarme con Chichita para rescatarla, a ver si podemos. Y, por ejemplo, el 19, ¿quién lo tenía? Vamos a repartirlos de nuevo, ¿ok? Estoy en la poesía vertical 4. A Luisa, que la tengo a la izquierda, toma el 19. Sí. Toma el 19, okay. ¿ok? Bueno. Sí. A Silvia, que la tengo a mi derecha, toma el 23 y el 24, Silvia, ¿ok?
Ahora si quieren desmútense, yo en realidad les había mutado porque había un poco de ruido, pero cada uno desmútese cuando quiere y como quiera. Hernán, el 25, ¿ok? Bueno, Flor, el 31. Magdalena, 40 y 42, porque son cortitos, es un tema de cantidad de versos. Loli, 43. Magdalena Aparicio Serrano, 46. Estela. No, estoy perdida completamente, los escucho. Perdón. Bueno, te voy a mandar, Estela, ¿y no tenés en el celular el documento? Lo tengo, pero no los puedo encontrar, no sé qué día los mandaste. Perdóname, Estela, yo ahora te lo mando porque es de la vez pasada. Ok. Bueno. Ahora te lo mando. Entonces, Magdalena, toma el 48. Ok. Marisa Sisto. Tenés el 46 que nos quedó colgadito. Y el 52. Y entonces aquí tengo acá a Graciela, el 56 y el 60. Porque a Flor ya te había dado, ¿no? El 31. Por eso. ¿Ok? Bueno, si quieres. Nos damos 2 minutos. Si quieres, puedo leer otro. No. Esa poesía las mandó el 25 de agosto. Sí, ahora se la voy a mandar a Estela por mail.
Ahí les mandé mejor. Deberían poder entrar. Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar con la lectura. Sobre todo, ¿no? Si podemos, no leemos entero, ¿no? Así no se nos va tanto tiempo, ¿ok? ¿Quién tenía el 19? Luisa, Hola, bueno, Luisa. seleccioné algunos. ¿Cómo te fue con el poema? Bien, bien, y hermetismo y oscuridad por otro lado, pero unos versos preciosos. Bueno, leo lo que elegí. Regreso de un tiempo perdido en las costuras de la sangre. Traigo un puño crispado de ternura y una fiebre que solo me deja respirar en los ojos que se cierran. Traigo un leño y un fuego para arroparlo y no quemarlo. Traigo tu claridad como un espejo. Traigo tu sombra como otro espejo de ese espejo. Lo pondremos todo aquí, como si fuéramos tú y yo, porque nadie puede esperar a nadie. Esta última estrofita es bastante misteriosa. Sí, sí. Lo pondremos todo aquí como si fuéramos tú y yo, porque nadie puede esperar a nadie. Ahora, antes de, yo diría una cosa. Bienvenida, Luisa, que llegaste. Digo, Leo. Luisa, Chichita, pero se fue de nuevo. Sí, Chichita y Belén eran las que no podían. Bueno, ya volverán. Yo digo una cosa, ¿no? A mí me parece que cuando traigo, por ejemplo, dice, traigo en una mano el hato de no haberme muerto. Me hace acordar el hato es decir, es el mojón, es el símbolo, es el lugar, es el recuerdo como un símbolo de no haberme muerto, y en la otra de ir a morirme. Me hace acordar esta capacidad que tiene de poder... Ahí está. Perfecto, bienvenida, Leo. Gracias. Esta capacidad, ¿se acuerdan de Rilke? ¿No es cierto? Esta capacidad de la vida y la muerte como dos estados equivalentes, es decir, donde gracias a la ayuda del ángel y gracias a la ayuda de los distintos mediadores, él entra, va y viene de la vida a la muerte y de la muerte a la vida con una facilidad, y esto me parece que también le pasa a Juarros, es decir, porque en realidad él dice, lo más importante no es la vida y la muerte, lo más importante es lo que está detrás. Diciendo, nosotros tematizamos la vida y la muerte, pero hay algo detrás eterno que es más contenedor y más englobador que lo que nosotros tematizamos de vida y de muerte. Eso digo, También pareciera que, perdón Vicente, como si hablara con alguien que ya se fue, porque dice, y lo pondremos aquí sobre la mesa de estar vivos, lo tuyo que aún no ha vuelto, lo mío que todavía no se ha ido. Sí, puede ser. Sí. Hay otro poema donde es muy lindo, donde habla a su esposa de cómo ninguno llegará antes, sino que llegarán los dos al mismo tiempo. E incluso, aunque uno se vaya antes, el otro va a hacer las preguntas adecuadas, es decir, que ella misma estaría haciendo en este momento. Es muy lindo esa capacidad de coexistencia a pesar de la distancia de la muerte, ¿no? Bien. Perdón, Gracias, ¿en qué texto están? ¿En qué texto? Bueno, perdón, Leo. Estamos terminando el 4, a partir del 19, 23. cuarta, ahora vamos a 23 y 24, de la cuarta poesía vertical. En la cuarta, sí. Bueno, 23 y 24, ¿quién la tenía? Desmutate, Silvia. Eso, ahí está. Tenés que sacarte el microfonito. Desmutarte. Ahí está. Ahí está. Listo. Dale. ¿Qué Bueno, parte? 23 y 24. Sí. Dice, gritos de afuera que resuenan adentro, o gritos de adentro que resuenan afuera. Un trazo del dibujo que no importa dónde acaba ni dónde empieza.
Yo digo que esto a mí me hizo pensar que todo que lo de afuera tiene que ver con el ser, con uno. Ajá, ok. ¿No? Sí. Y aparte, y la otra estrofa es la importancia del instante, ¿no? Sí, el instante. El instante es... Y vamos al 24, rescatar algo del 24. Que Bueno, está dedicado a Laura, su esposa. Si conociéramos el punto donde una mirada dejara de encontrarse con la otra mirada, o donde el desierto se encontrara con la lluvia, donde el abrazo se tocara con la vida, que a mí me encantó eso, hay que guardarlo por lo menos en un lugar seguro. Y yo creo que ahí está hablando de la unión, de la unidad, ¿no? Ajá, exactamente. Si conocemos, sí, es fácil ver la unidad ahí. Y que sería bueno ver el punto donde nosotros podemos ligarnos y relacionarnos entre todos. Sí. Hoy con todas las cosas, ¿o no? Sí, sí. Pero está muy bien, porque él es re geométrico y ahí el punto puede ser un montón de cosas. Es como el centro, es como el nudo, es como la... Está bueno, acuérdense que diciendo menos dice más. Vamos a la 25. ¿Laura es la esposa, Vicente? Laura hace rato es la esposa, sí. ¿Quién tenía la 25? Hemos amado juntos tantas cosas que es difícil amarlas separados. Parece que se hubieran alejado de pronto o que el amor fuera una hormiga escalando los declives del cielo. Hemos vivido juntos tanto abismo que sin ti todo parece superficie. Hemos andado tanto sin movernos y ahora todo es ganancia de la nada. Antes, hemos perdido juntos tanta nada que el hábito persiste y se da vuelta y ahora todo es ganancia de la nada. Hemos callado y hablado tanto juntos que hasta callar y hablar son dos traiciones, dos sustancias sin justificación, dos subtítulos. Únicamente no nos dieron tiempo para encontrar el ojo de tu muerte, aunque fuera también para dejarlo. Okay. ¿Hasta ahí llegaste? ¿Vas a agregar alguna palabra? Dirías vos, parece el sermón de la montaña esto. ¡Qué libertad! Dale, sigue. Y yo digo que sí, parece. Ok. Bueno, porque continúa con el tema de la unidad del amor, ¿no? A pesar de los pesares, a pesar de tantas cosas que pueden pasarnos. Hemos amado juntos tantas cosas. A mí me encantó el 25. Sí. Bien. Antes que sigamos, me gustaría leer del cuarto, lo voy a poner en pantalla, un pedacito. Vendría a ser la quinta página de la primera entrega, ¿no? Donde pregunta, lo voy a poner en compartir pantalla, así. Esperen hasta que llegue hasta ahí. Qué lento. No sé cómo se hace para que vaya más rápido. Esto de los procesos ya los vimos. Como lo importante. Perfecto. Acá.
Sí. En la poesía hay el reconocimiento, ya no formal, sino práctico en el uso del lenguaje, de lo que todos sabemos. Estarnos rodeados por el absurdo, rodeados por el misterio. Vivimos en la antítesis. Amar a alguien es también no amarlo. Vivir es morirse. Pensar es no poder penetrar en lo que uno piensa. Contraste permanente, oposición permanente, antítesis permanente que nos disimulamos para no enloquecer. ¿Qué tiene de raro cuando el hombre ha roto su imagen, sus creencias, su tradición, su convivencia, que el lenguaje humano también se rompa? Porque en último término, la poesía no es explicación de nada, como lo han visto con claridad Hölderlin, Rilke y tantos otros. La poesía, sabemos, es una experiencia, es una especie de valor de arrojo, consciente o inconsciente, que nos lleva a encarar y a vivir los últimos límites de las últimas cosas, las tinieblas. La poesía es lo más opuesto a la cobardía, también es la experiencia profunda del misterio, de lo inexplicable. Entonces, si no pretende explicar, si además en alguna parte de ella misma supone el sentir que tal vez las cosas no tengan explicación ni coherencia, no se opone al absurdo, sino que es la mayor convergencia con él. Pero debo aclarar, no se trata de una experiencia absurda, sino de una experiencia de lo absurdo. Será porque no creo que nosotros podamos hallar una especie de sentido comprensible para las cosas, y sí creo que en el fondo esto es absurdo, parte de ese absurdo también es el que yo lo viva y lo exprese. Este chabón es incorregible. Bueno, ¿les aclaró algo esto? Perdón, ¿qué texto es? Esto está en la primera parte de ¿cómo es? De poesía y creación, y estoy sí. Perdón Luisa que no numero, porque yo sabés lo que me pasa, Luisa, lo termino de hacer, y cuando ya lo tengo ordenado el texto, y si le pongo números, me cambian los textos de página. Ese es el problema que tengo que numerar al principio. Tiene número, es el apartado 9, el que leíste buenísimo. Recién. Gracias, Luisa. De nada, querida. Ahí está. Sí, yo después le pongo números, le puse números a las preguntas. Pero vieron, esto dejo de compartir. Sirve para que comprendamos un poquito este juego, porque en realidad no es que uno se compra todo el sistema de él, sino nos dejamos empapar con esto y después uno se acerca y toma distancia de lo que cree y parece. Pero lo interesante es que esta familiaridad que tiene con lo absurdo, o con las antítesis de la vida, no es porque le guste lo absurdo, sino porque es una realidad que él necesita convivir, ¿no? Es decir, es muy distinta, ¿no es cierto? ¿Podemos seguir con lo que teníamos repartido? ¿Quién tenía el 31? En una parte, perdón Vicente, él dice que todo poeta es un hereje también, en cierto modo. No sé si es más arriba o más abajo. Sí, no, lo dijo más arriba citándolo a uno a uno, la de la heterodoxia. Sí. Ok. ¿Quién tenía el 31? Yo. Vamos con Cuba, dale. Esta cubanita. Está fuerte. Bueno, por lo menos a mí. Porque esta es la hora, siempre ha sido mi hora difícil, la caída de la tarde. Es esta hora aquí que está cayendo. En esta hora en que las formas se deshacen, los fantasmas han optado por sustancias más concretas. Así mis manos y mis pies, por ejemplo, descalabran de pronto sus fieles trayectorias y se deslizan como acordes de una sumergida partitura. Gestores ya de mis íntimos fantasmas, manotean abismos como quien abre una ventana, se turnan entre sí como columnas alternantes. Las cosas nos traducen una nueva estrategia, una técnica distinta que viene desde el fondo. Voy a leer otro pedacito que no está subrayado, pero que no. Los pájaros se callan a veces demasiado o inauguran extrañas secuencias de sordinos.
El agua se improvisa en insostenibles regiones. Hemos creído tan solo en dioses o en nosotros, mientras las raíces adquirían nuevos modos de ser el fundamento. Asistimos ahora a un replanteo de las tácticas de la vida. Tal vez mañana solo seamos nosotros lo invisible, los fantasmas de lo que fueron los fantasmas. Está tremendo. Ok. A mí me gusta mucho esto. También tiene otro poema que no sé si lo llegué a copiar porque, claro, a mí qué me pasa, ¿no? Yo agarro el libro, busco los que me gustan, le pregunto a los buscadores de internet si les gustan los mismos que a mí, los que hacen las pequeñas selecciones. Y me encuentro, que a veces coincidimos y a veces no. Y entonces cuando tengo tiempo los copio a mano. Pero si de pronto a nosotros se nos ocurriera escribir una antología de los poetas que vemos, pero nos iría bárbaro si tuviéramos tiempo y energía para eso, porque hacemos buenas antologías, porque cuando uno se pone a buscar en internet, no es tan fácil encontrar los poemas que uno quiere encontrar de este señor, por ejemplo, ¿no? Es decir, bien. Yo digo que a mí me gusta mucho de esto, cómo se amiga, podría ser con los sueños o con los fantasmas. Tiene otro poema sobre el humo también, y cómo esta cosa que cuando la realidad la tenemos y se hace inasible, se deshace, él la describe como acá las cosas nos traducen una nueva estrategia, una técnica distinta que viene desde el fondo. Eso me parece re importante, ¿no? Porque hay veces que uno se aterra frente a la confusión, y en realidad, ¿por qué no darse la oportunidad de pensar que viene una estrategia distinta desde el fondo, ¿no? Digo, entonces, otra cosa, ¿se acuerdan? Creo que es en la octava elegía, Rilke dice los demonios que se transforman en princesas, ¿no? Es decir, de pronto nosotros convertimos demonios que si los sabemos transformar, de pronto se convierten en princesas, ¿no? Citándolo. Las 1001 noches. Bueno, por eso asistimos ahora a un replanteo de las tácticas de la víctima. A propósito de eso, si tienen un poquito de paciencia, voy a compartir pantalla. ¿Se aburren con esto de compartir pantalla o no? No, para nada. Dale. Bueno, entonces vamos. Gracias por la paciencia. Porque acá yo quiero leer otro parrafito de este. Dice en el punto 10, ¿no? Ahora bien, ese reconocimiento, le está diciendo Boileau, ¿no? Ese reconocimiento del absurdo otorgaría un sentido a la poesía y en él radicaría la condición de anteabsurdo. Se trataría de una captación de lo real en toda su profundidad. Y entonces dice... Uy, qué desgracia. La poesía es la máxima. Dale. Sí. Seguí leyendo si querés, mientras yo llego. La poesía es la máxima... Ahí está. ¿Alguien quiere leer? La poesía es la máxima fidelidad a la realidad. Es lo más realista de lo cual yo he tenido experiencia en mi vida. Entre otras cosas porque la poesía implica ese reconocimiento del absurdo. Reconocimiento, lo cual hace que ella, como tal, sea lo no absurdo. Hay un pensamiento de Paul Klee que siempre me ha conmovido. Aquel donde dice que lo visible es solo un ejemplo de lo real. La poesía sería entonces el intento de revelar los aspectos de la realidad que no son visibles
Y con otras palabras lo decía también Macedonio Fernández, poeta de los mejores y que por eso no aparece con grandes letras en los manuales de literatura. Ojos abiertos no son todo vigilia, ni toda la vigilia. Bueno. Muy bueno. Ahora, otra lectora que pueda leer el 11. Dale, dale. De su poesía parece desprenderse algo así como una tesis acerca de la inhumanidad de la condición humana, porque en todo hombre hay un costado que se abre hacia el abismo. Quizá el sentido de ella esté dado por aquellas sentencias de Porchia. No descubras, porque puede no haber nada y nada no se vuelve a cubrir. Se diría que su obra, por el contrario, manifiesta una constante obsesión por esa necesidad de descubrir. Algunos de los términos que ha empleado usted no me conforman suficiente. En primer lugar, lo de una tesis más o menos permanente. Yo no creo tener tesis. Tampoco me gustó la palabra obsesión. Diría mejor preocupación. Es lo que en la vida interior, en esta visión y experiencia del mundo, uno va encontrando como lo más irreductible del hombre, aquello que de ninguna manera puede disimularse o esquivarse. Es probable que sean 4 o 5 cosas nada más, pero esas pocas cosas, con respuesta o sin ella, con explicación o sin explicación, con sentido o sin sentido, deben definir la vida. Es un problema, si se quiere, ético, un problema de la vitalidad. Alguien dijo que rechazaba la mentira porque era una falta de vitalidad. La vitalidad es tomarla todo como es la condición humana, cómo es la condición humana, cómo es la vida del hombre, cómo es esta cosa inexplicable de nacer, durar un instante y morir. Entonces, así es. ¿Cómo puede el hombre hacer que estas cosas no definan todo lo que él es, todo lo que él hace, todo lo que él vive, únicamente mintiéndose, escapándose, ocultándose de la realidad? Y allí hay otra palabra que tampoco me conforma, la inhumanidad. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo inhumano? Por supuesto que es inhumano la falta de respeto al ser humano, pero ya no hablo en ese sentido. ¿Qué es lo inhumano con respecto a los últimos planteos de las últimas cosas? ¿Es inhumano sentir, es un momento dado que acabamos en el vacío? ¿O que el vacío es la presencia más constante? ¿O que el vacío no tiene presencia? Para mí, no. Para mí es lo más humano. Pero entendámonos, lo humano, con las máscaras caídas, lo humano en la desnudez, no en el disfraz y en el convencionalismo. Claro que cuando uno se plantea estos aspectos, cuando uno quiere entenderlos, cuando uno habla de ellos, puede parecer frío o cruel. A Porchia, como se sabe, lo han acusado de crueldad. Okay. También a usted. Bueno, ¿una palabra sobre esto? ¿No es cierto? De cómo busca esta defensa de lo humano, significa también respetar esa cercanía a la nada y esa especie de cercanía al abismo que tenemos en la vida. Y esa capacidad de enfrentar el misterio en su desnudez, ¿no es cierto? Por eso para él, es en ese sentido, es como un hombre de un gran coraje, ¿no es cierto? Eso. Animarse a tocar esa desnudez
y a la vez después ponerse justamente a tener una fe profunda en este hombre que va deviniendo y se va encontrando, ¿no? Porque transmite mucha fe. Bueno, ¿quieren comentar? A mí me llamó la atención el trozo del que dice que lo inhumano es el vacío. Ajá. Lo inhumano es el vacío que dice es la presencia más constante. Claro, que dice no que tiene no presencia. Eso a mí me... Es lo humano, es humano no dice, eso. Claro, sí, es lo contrario, Silvia, no dice que el inhumano es el vacío. claro. Es decir, ¿Qué es lo dice, inhumano con respecto a los últimos planteos? Lo inhumano es sentir en un momento dado lo que acabamos que acabamos en el vacío. Claro, lo que está diciendo es que el vacío es parte de lo humano. Ahora me di cuenta. Parte de lo humano. Gracias. Yo creo, a mí lo que más me queda es el coraje. Así mismo. El coraje, la confianza, porque no solo es coraje y confianza en esta propia humanidad y en la experiencia profunda yo creo que tiene una experiencia profunda del amor que la trasluce, es decir, en medio de todas las situaciones. Es su experiencia tan rica del amor que lo trasluce en muchas cosas. Perdón. Sí, Leo, te escucho. Lo que nos salva del vacío, yo creo, es justamente el acceder al conocimiento de Dios. Ajá. Ahí está superado todo el vacío. Claro, tal cual. Sí, y aparte es una cosa muy linda porque no es, yo insisto que es como criaturas, existimos y él tiene una confianza profunda en el ser. Claro. Y a la vez tiene una experiencia profunda de la nada. Pero para nosotros, esta experiencia de Dios en la desnudez de todo, bueno, ciertamente nos da sentido, pero está bueno no darle entidad metafísica al vacío, pero sí darle realidad existencial. Claro, claro. Bien, podemos seguirle con la poesía, así terminamos el 4. ¿Quién tenía las que siguen? Ver, la 40. Yo tenía 40 y 41. La 40, perdón, es justo este 40 y tema. 42. En el 40 está bárbaro, resumido todo lo que estuvimos leyendo recién, me parece. A ver, Magda, dale. Leo lo que fui rescatando. Sí. Poblar un bosque con árboles que cantan y con pájaros de silencio. Y repoblar con ese bosque las laderas del desolado corazón del hombre, hasta que se transforme entero en un camino de todo y hacia todo. También hacia el cansancio de ser hombre y hacia la usina terca de la muerte. Sí, porque él integra, ¿se acuerdan cuando veíamos Teilhard de Chardin, Magda? Que en el ensayo de vida interior, en el medio divino, que decía, hay que encontrar el coraje para ir decreciendo en la vida. Esta es la usina terca de la muerte, ¿no? Hay que encontrar el coraje y la valentía para ir decreciendo, pero a la vez, a la medida que vamos creciendo, nos vamos elevando. A mí yo lo relacionaría con eso, ¿no? Es decir, no es... ¿Querés decir algo más o tenés el 42? No, tengo el 42 y me hace pensar y me queda así muda, pero me hace pensar. Repoblar con ese bosque que canta el desolado corazón del hombre. Y eso también, ese camino que lleva al cansancio de ser hombre y hacia la usina, ¿no? Cerca de la muerte. Parece como contradictorio, pero es así, ¿no? Una usina cerca de la muerte. Y sí. Me gustó. Hay como palabras que se contradicen, ¿no? Cansancio de ser hombre, pero a su vez es una usina, ¿no? Que genera energía de la muerte, no sé. Pero me
Me quedo en esas palabras que me gustan y me atraen. Ok. Perdón, ¿puedo decir un delirio acerca de esto? Dale. Cortito. ¡Ja! Cortito, Dale. pero no sé. No, a mí me parece maravilloso esto de que si se logra repoblar el bosque, las laderas del desolado corazón del hombre, ya no es necesario que la vida, digamos. Y si el camino entonces queda solo, será la mejor prueba de que ya no precisa un caminante. Porque el caminante vivió y aceptó y transitó la vital condición de morir. Sí, está bien, está perfecto. Encima, está perfecto. Está perfecto porque es morir en el lugar justo. Y así como para él la poesía es la palabra en el lugar justo, y él habla del punto, y es la palabra en el lugar justo, sería morir en el lugar justo y en el momento justo. Y yo digo, nosotros que somos, o yo por lo menos que soy religioso y digo, la muerte está constantemente en la entrega de Jesús. Yo tuve una reunión de papás de catequesis donde, hablando de Jesús, le presentaba al Jesús de Marcos que moría pobrecito como un desgraciado, como el peor que todos. Y dice, y el centurión, al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A mí, es decir, ¿cómo? Muriendo en tremenda soledad y en tremenda desnudez, ahí descubrió este extranjero que era hijo de Dios, ¿no? Entonces digo, a mí me gusta relacionarlo esto de la muerte como usina, ¿no? Como usina de energía también, ¿no? Porque la muerte entregada es usina de energía. Bien, seguimos. El 42 me gustó la última parte. Sosteniéndose uno mismo de la madera, cara de su ausencia, sosteniendo a los otros con su portada nunca escrita, sosteniendo las cosas con su eco, escalar la cosecha que no se guarda en los depósitos, la vendimia constante de ser algo, y abrir todas las puertas con la llave maestra en el lugar perfecto donde no cabe ya ninguna puerta. Okay. Es precioso. Sí. Hermosísimo. Sí. Bueno, si podemos seguir. Sí. 43, ¿quién tenía? Loli, sonaste. Estado de consumos tristes, suma y montón de trampas, de los plurales de la muerte. Y enfrente la pasión, vida más de la vida, deshielo de la belleza, látigo de muchas puntas. Y enfrente el contemplador de ambos fracasos, y también del fracaso de contemplar el fracaso. Y es allí, en ese punto de madurez negativa, donde salta el resorte, la fe en nada, la fe de la fe. La fe que no tiene enfrente, la fe que no es posible contemplar. Dinos algo, Loli. Nada, el abismo. Me parece que lo de la madurez negativa por ahí viene por ese lado del conectarse con el vacío y dar el salto de la fe. De la fe en nada, de la fe en el vacío. Y del animarse a descubrir, aunque después no se pueda cubrir la nada. No sé, me abre a un montón de cosas y me dispara a un montón de gente también. Wow. Sí, ahora, estoy con las cosas de Artaud, con las cosas de Marechal, con las cosas de mucha gente que dice cosas semejantes, sobre todo Kierkegaard. Pero... Okay. Ahora, a mí me dispara la subida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Para hacer todo, tenés que ser nada. Para decir, esa negación constante para poder llegar a hacer algo. Es decir, claro,
no, uno se harta de decir, pero basta de no, si en realidad uno quiere el sí, y en realidad es un no para poder decir que sí. Bueno, a mí, él tiene una perseverancia en ese no también acá, en su estilo poético, ¿no es cierto? Para decir, en esa negación hay una afirmación, ¿no? Perdón, es que es la dificultad la que nos hace crecer, ¿no? Porque frente a la dificultad empezamos a cuestionar, ¿no? A cuestionarnos. Ok. Vamos a un poema. Vamos a sí, pero que quiero avanzar, ¿eh? Dale. Lo que decía de la imperfección. Dale, Hernán, dale. Es que vos ya lo sé, si fuera un solo poema no te quedás tranquilo, pero yo no. Dale, sí, decí lo que quieras decir. Dale. No, que conglomerado de consumos tristes, sumo y montón de trampas, y enfrente la pasión, vida más de la vida. Con lo que me conecto es con el amor-pasión, como lo describe Roussillon, el amor de Occidente, y el fracaso del amor-pasión, digamos. La conciencia de que es un camino que no lleva a ningún lado en realidad. En este lugar no habla del amor, me parece, habla de la pasión. Sí, pero está perfecto lo que decís, Hernán, pero a mí me parece que justamente de ese fracaso, él dice, uno aprende algo, de esa negatividad del fracaso, ¿no es cierto? Porque en la estrofa siguiente dice, ¿no es cierto? A ver, se me perdió. Y es así, en ese punto de madurez negativa, donde salta el resorte, la fe en nada, la fe de fe. Como diciendo, del aprendizaje, me da la sensación, de esa frustración del amor-pasión, es que surge esa fe en un amor, si querés, más puro, más recuperado, ¿no? Un amor un poco distinto, ¿no? Pero está bueno lo que decís, porque en el fondo es el aprender de los propios fracasos, ¿no? Claro. Sí. Vamos a la palanca del lenguaje. Sí, lo tengo yo. Bien. Las Justo, palabras, Marisa. ¿Viste que las cosas nunca son por nada, ¿viste? las palabras son pequeñas palancas, pero no hemos encontrado todavía su punto de apoyo. Y seguimos buscando su suma en una sola palanca, pero sin saber qué queremos levantar, si la vida o la muerte, si el hecho mismo de hablar o el círculo cerrado de ser hombres. Para mí es todo bastante inextricable, ¿cómo es? Me sale la palabra. Inextricable. Hermético. Pero pensás que sos una arquitecta de palabras, Marisa. Sí. Sí, no, y acá justo dice, las apoyamos unas en otras y el edificio cede, estamos fritos. Sí, pero después en otro poema dice, nos vamos hundiendo hasta que tocamos fondo y llegamos a la verdad. Pero dice... Espero encontrarla. Vamos al 48, el caos lúcido. El 48, me lo elegiste a mí, que va en contra de mis objetivos y estrategias. Jamás. No manejamos nada. Léeme algunos versos solitos, que es larga. Te digo, hace una presentación del caos con choques sin contacto, caídas sin escuadra, los pensamientos sin querer pensar, y así menciona otros caos. Al final, entonces, cierra, es donde le encuentro un poco la lógica, porque el caos es la tregua de la nada, la lucidez de compromiso, sin compromiso, la intersección aguda, y acá es donde me encontré. En un espacio
sin interés por los objetos y también sin interés de un tiempo pensante. Vamos a expresar que él definió un espacio donde no interesan los objetos y un tiempo pensante, entonces puedo poner la voluntad de entender. Repetir, no está bien no ha sido fructífero. Está bien porque acordate que es una poesía del caos. ¿Qué puede salir del caos? Más caos. Así que hay que soportarlo. Hay que soportar el caos. Las poesías, Magdalena, son fotografía de instantes que pueden ser muy verdaderos, pero son instantes, no son el todo. Y entonces... Lo entiendo, lo que pasa que yo, como instantes, busco el equilibrio, busco el amor, y esto es lo opuesto totalmente. Te lo regalo. Lo dejamos ahí. Pero capaz que está bueno aprender a permanecer en el caos. Sí. Perdón, yo pienso que el caos precede a la luz. Ok. Gracias, entonces, Leo. Quedo con la luz. Bárbaro. Vamos al 52. ¿Quién lo tenía? Sí, yo otra vez. Ah, Marisa. Oh. Los bordes del azul rompen la piedra. Las mariposas duermen, pero sus colores no duermen. Los amantes duermen, pero su amor no duerme. Los márgenes de Dios están gastados. Los márgenes de Dios están gastados, la verdad que es terrible. Cómo calzar las cosas en las cosas, cómo igualar la vida a su memoria, cómo pulir mis ojos en los tuyos. La geometría del ser no tiene espacio. Claro, lo que pasa es que es el reino de la irracionalidad. Exacto, muy bien, muy bien. Lo que traté de decir yo, lo inextrincable. Está bien, pero paren, porque ustedes son muy racionales. Es irracional. Este poema es maravillosamente las imágenes. No, pero es lindísimo, No quieran que el poema esté de acuerdo con las verdades de uno. No, por supuesto. Las verdades de uno son las verdades de uno, las convicciones de uno. Y si ustedes se ponen a pelear con las verdades que uno tiene, entonces yo digo, no sirve, claro. No sirve porque uno... Y naturalmente no sale, y hay momentos para pelear, no digo eso, pero lo que digo es que para poder dejarse impactar y tener empatía con el poema, basta quedarse con los bordes del azul rompen la piedra. Uno puede imaginar el azul del cielo en su borde, cómo rompe y cae en la piedra, lo puede imaginar, digamos. No, pero eso todavía, pero los márgenes de Dios están gastados. Y muchas veces nuestra manera de vivir a Dios está gastada, ¿no? Porque por eso yo insisto que el Dios con mayúscula es el Dios que cada uno tiene adentro y el modo como uno lo va configurando. Yo no estoy hablando del Dios que me creó, estoy hablando del Dios al quien a veces me estoy llegando y es un Dios. Había una canción, yo tenía 15 años y decía que había colgado de una pared un crucifijo que era de cartulina, y era todo, hablaba constantemente del Cristo de cartulina, como diciendo, muchas veces nosotros nos vamos haciendo una imagen de Dios, que vamos descubriendo que hay una imagen más verdadera que nos espera detrás. Pero perdón, otra cosita. Sí. Quiero decir algo. Sí. No, yo pienso justamente que la irracionalidad es llegar a la esencia del ser. La racionalidad es de la mente humana y la irracionalidad es el nivel de Dios. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ya entraremos en filosofía. Nos pondríamos en una discusión filosófica que nos vamos del poema. Vamos al 56 y 60.
¿Quién me tenía tocaron. 56 y 60? Sí. Mira, me resultaron difíciles los dos, no el resto que estuvimos viendo hasta ahora, pero no sé si elegir un párrafo o los puedo leer, porque la verdad son cortitos y no... Bueno, dale. Puedo elegir, por ejemplo, beta para abolir la diferencia entre el sonido y el silencio, para fundar la nueva acústica que creará su propio oído. Pero bueno, si querés lo leo todo, si no me quedo con esta frase. Bueno, quédate con esto. Más difíciles que todos los anteriores que vimos. ¿Querés que siga con el 60 o querés que... Dale. No, el de arriba a mí me encanta, recortes del sonido, regreso del sonido, resurrecciones del sonido. Con esos movimientos se cavan galerías más hondas que el silencio. Galerías más hondas que el silencio. ¿Qué puede haber más hondo que el silencio? Un misterio enorme que nos contiene. Para mí misterio está lleno de amor y de vida, misterio. Por eso no le... Es un poco volver a otro poema, esto de abolir la diferencia entre el sonido y el silencio, ese otro que habíamos dicho que cuando leyó Hernán, que ya no hacía falta un caminante porque se unía a todo. Él en realidad siempre está buscando un poco ese todo donde no hace falta que estemos tampoco, porque está todo unido, ¿no? Bueno, eso y después el 60 es también, los pies me abren las alas. Okay. Me quedo con ese verso. Muy bien. Pero bueno, vamos a hacer el recreo, pero antes de ir al recreo, de 5 minutos, le doy un poema del siguiente y así se lo traen leído. ¡Oh! Es un recreo de mentirita. Agarren la poesía 5. Y entonces... A ver. La quinta. Sí. Acá está. Bueno. Estela, ¿la tenés? No lo recibo. A ver, espera. Lo que pasa es que yo no puedo llegar a tu WhatsApp, porque no lo tengo. Yo necesito que Leo me mande contacto tuyo por WhatsApp, porque nunca llego a tu WhatsApp. Sí, pero me lo recibo cuando me lo mandas en la computadora, como email. Ahí hoy te lo mandé. Hoy te lo mandé por mail también, Estela. Hoy te lo mandé por mail. Ah, me lo mandaste por mail, ajá. Sí. Bien. Silvia, el 1. Ahí está. Así vamos por orden. Hernán, el 4 y el 6, porque son dos cortitos. Magdalena, el 7. Loli, el 8 y el 11. Magdalena Aparicio, el 13 y el 14. Bien. Estela, el 15 y el 16. ¿Vieron que...? No los tengo, no los puedo encontrar, Vicente. No importa, después ya te oriento bien. Marisa, el 15 y el 16. Graciela, el 18. Flor, el 20 y el 21. Leo. Sí. El 23 y el 27. Bien. ¿Ok? Y hacemos un corte de 5 minutos y yo ahora cuando volvemos... ¡Falta Luisa! ¡Ay, Luisa! Menos mal que no tenés complejo abandónico, porque si no ya nos hubieras abandonado. Ya estoy llorando yo. Sí, menos mal. Gracias, Luisa, por ser como sos. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el 28. Y hacer el 29 y el 33. No, hasta el 27 llegamos. Falta el 28. Bueno, 28 y 29 hace. Muy bien. Gracias.
Estela, ¿lo encontraste en el mail? Búscalo, que yo lo mandé. Y tratar de encontrar estamos en la quinta poesía vertical. Te lo voy a mandar de nuevo si querés. Ahí te lo mando de nuevo por si acaso. Ahí te lo acabo de mandar, Estela. Vemos. Si yo estoy mirando acá, no me llega. Ahí estamos.
¿Volvemos? Ajá. ¿Estamos? Bueno. Vamos. Solo quiero avanzar un poco en la primera parte de poesía y creación, en el capítulo 2, cuando Juan Rosa habla de sí mismo. Porque entonces, esta cosa tan intrincada y tan cifrada, y con tanto así, cercanía a lo absurdo y tanta cosa, porque me parece que está bueno llegarnos al hombre de carne y hueso. Entonces, en el capítulo 2 le pregunta a Boideau sobre si la poesía es un oficio y el misterio de la poesía, y dice, no es mucho lo que se conoce de su biografía. ¿Acaso ha querido ocultar al poeta detrás de la poesía? Y cada vez que me interrogan sobre circunstancias concretas de mi vida, a ver, se los voy a compartir, así lo leen para los que no lo tienen. Sería el número 14. Ahí vamos. Acá estamos. Cada vez que me interrogan sobre circunstancias concretas de mi vida, me siento un poco desconcertado. No me parece importante para los demás mi biografía, aunque pueda serlo o no para mí. Por eso nunca me he preocupado por transmitir datos o hechos acerca de mi historia personal. Ha de haber otras razones, y esto no es pura paradoja. Vivo mucho más hacia el presente o hacia el futuro que hacia el pasado. Es más, alguna vez he creído que el olvido en mí era una especie de salud del espíritu. Yo no puedo vivir pendiente de experiencias del pasado, y lo cierto es que no recuerdo demasiados detalles, aunque desde luego siempre perduran ciertos destellos o relámpagos en la memoria. Tal vez estos alimenten también a la poesía, pues todo lo alimenta, pero creo que aquello que en lo esencial la nutre es más profundo, más secreto, más indecible. Por otra parte, siento que las indagaciones sobre mi vida constituyen una interferencia innecesaria. La poesía no se explica por circunstancias exteriores, aunque éstas puedan satisfacer más o menos la curiosidad o exhibicionismo. Mucho más que las vinculaciones entre poesía y biografía, interesa la relación entre la poesía y la vida interior. Más allá de la biografía, la biología, psicología, la historia, habría que cultivar un saber de la profundidad y el abismo humano, no con la pretensión de explicar totalmente al hombre, sino con la humilde ambición de comprender un poco mejor su fundamento, su hondura, sus alcances, su misterio de fondo. Creo entonces que terminaríamos por comprender que toda vida, si se la vive en profundidad, puede desembocar en la poesía. Y luego, ¿no es cierto?, le pregunta más sobre él. Tal vez podría mencionarle algunas cosas que recuerdo más. En los años anteriores, aquel que publiqué mi primer libro, ya había vivido, digamos, por inclinación, por estructura vital, un alto grado de soledad positiva, de reconcentración en aquello que a mí me seducía en cuanto a poesía, a creación, a arte, a meditación y contemplación.
Quizás ello aclare algunas cosas. Sospecho que sin una contemplación lo más profunda posible de la poesía que se ha hecho, de la poesía anterior, es muy difícil atreverse a escribir una línea y pretender que esa línea tenga alguna validez. Otra cosa muy distinta es escribir por simple desahogo o por la sospecha de que escribir es importante y puede reportar alguna forma no muy habitual de consideración o de prestigio. ¿Qué otro detalle puede ser significativo en esta prehistoria? Bueno, tal vez que pasé mi primera infancia lejos de la ciudad y seguramente esa circunstancia me habrá enseñado a ver mejor los seres y las cosas. Y algo más. La dimensión religiosa que acompañó a mi niñez y que de algún modo debe haberme marcado, aunque luego me apartara de sus aspectos exteriores. Y después cuando habla si la poesía es un destino, dice, he creído siempre que la poesía no es un oficio o una profesión, sino una forma de vida. ¿Un destino? Sí, es un destino. No sé si es pretencioso decir que uno asume un destino, pero supongo que hay formas conscientes e inconscientes de elección y asunción de eso que llamamos un destino. ¿Qué es un destino? Supongo que debe ser una necesidad, la necesidad profunda de vivir de determinada manera y no de otra, y hacer de esto y no aquello, y de sentir que cuando uno no hace lo que está dentro en esa concepción de la vida, o de lo que debe ser la propia vida, está fuera de lo que es uno. No entiendo, por supuesto, el destino como una especie de predeterminación, sino más bien como una determinación. Pero de una determinación que debe ser asumible, que de alguna manera admite la libertad de decisión. Puede citar a Demócrito, dice, pero yo pienso que cuando hablamos de destino en relación con la poesía y la creación, es preciso agregar este otro elemento fundamentalmente humano que es la libertad. ¿La poesía es destino o no es? Pero es destino si el destino comprende azar, necesidad y también libertad. ¿Uno elige ser poeta? Es duro decir que sí. Hay algo que viene de atrás, aunque no sea una predeterminación absoluta. Hay algo que viene, lo prepara y lo decide. Bueno. Vicente, ¿en qué año vivió Juan Arroz? Estás muteada. Ay. Estás muteada. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Sí, Estela, ¿qué querías decir? Está sin sonido. Ay, espérate. Pero se le escucha. Yo la escucho, ¿eh? Nosotros la escuchamos. Nosotros la escuchamos. Sos vos el que... Tenés que sacarte el... Si no lo sacás vos, yo no me sale. Ahí está. Bueno. No se te escucha. No, lo que preguntábamos nosotros. Entonces, ¿quieren decir algo respecto de esto? Están todos muteados. No, y vos sí No. Qué lindos que son. ¿Vos muteaste? ¿Cómo se hace esto? Loli, ¿cómo se hace? Entre nosotros nos escuchamos. me Nosotros parece, escuchamos. ¿no? Sí, ¿Eh? Sí, nosotros nos escuchamos. No Vos sos escucho a el que nadie. no... Estela antes la escuchábamos y Qué ahora linda no. vida es esta. Vos te muteaste. ¿Pueden ustedes desmutearse? Alguien le manda un mail, un mensaje diciéndole que se muteó él. ¿A ustedes escuchan? Sí. Yo no. Esta es una vida maravillosa. Y bueno, sigan ustedes, la verdad que no sé qué decirles. No. No, te escuchamos, No. Paren. Voy a cerrar y entramos de vuelta, no sé. Y así hacemos el último cierre juntos.